Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Gracias que nos acompaña, como todas las semanas, estamos en la mesa de diálogo a través del canal del Congreso. ¿Cómo le ha ido? Fíjense que hoy estamos haciendo el programa en el patio central. Ahorita va a haber una toma para que usted lo vea, verdaderamente es extraordinario, en el patio central de la Cámara de Senadores, de lo que era la Cámara de Senadores. Ya ve que las nuevas oficinas, polémicas nuevas oficinas en Avenida Juárez, en Avenida Insurgentes y Avenida Reforma, son la nueva sede. Aquí en este edificio, que es un edificio bellísimo, vamos a seguir haciendo nuestro programa, que para nosotros es una cuestión realmente padrísima, pero también va a haber otra cosa que es muy interesante. Aquí van a llevarse a efecto ceremonias importantes de reconocimiento, la entrega de la medalla Belisario Domínguez, etcétera. Entonces, vamos a gozar. Es la primera vez que hacemos el programa en el patio central. Lo hemos hecho, pero más bien con mesas redondas o con que ha habido actos. Recuerdo una cosa de discusión sobre los medios, otra precisamente sobre derechos humanos. Pero hoy ya esta es nuestra sede, digamos, el día de hoy va a ser nuestra sede y vamos a ir, si usted me permite, yendo de lugar en lugar para que usted también vaya conociendo este edificio. Créame, es un edificio bellísimo. Al rato nuestros compañeros camarógrafos estarán dándole vuelta a sus cámaras para que usted vaya viendo este maravilloso inmueble. Bueno, el fin de semana se acabó por promulgar, así se dice, las reformas en materia de derechos humanos. El tema de derechos humanos es un tema que ahorita platicábamos con dos, en verdad, muy interesantes personajes que tenemos hoy en nuestra mesa de diálogo. Es un tema que cae un poco como en lo políticamente correcto, ¿no? O sea, uno se mete a él y no le falla. Uno se mete a él y dice, no, yo defiendo los derechos humanos, pásale, por supuesto. La clave del asunto es cómo se defienden los derechos humanos y cómo se pueden defender los derechos humanos y cuál es toda la estructura que debe de construirse, crearse, que tiene que ver con procesos educativos, culturales, sociales, respecto al tema de los derechos humanos. Dos personajes que han estado cerca de todo esto, en diferentes tribunas, en diferentes frentes, están hoy con nosotros. Está con nosotros Miguel Pulido, él es director adjunto de Fundar. Miguel, es un gusto, ¿cómo has estado? Javier, buenas noches. Gracias. Muy bien, gracias por la invitación. Dice Miguel que no lo reconocíamos sin barba, es que pues va y viene, pues así también no se puede. Bueno, y también Silvano Cantú, de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, que ha sido un gran animador de este tema. Bueno, a ver, yo creo que podemos empezar, si les parece, Miguel. Silvano, que nos digas, a ver, ¿cuánto tiempo discutieron el tema? Bueno, es un proceso muy largo, ¿no? Primero, desde 2003, al menos, hay una serie de propuestas realizadas por un grupo amplio de organizaciones de la sociedad civil, la Oficina en México de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que publicaron esta serie de iniciativas, de propuestas, para que los derechos humanos se incorporaran plenamente a la Constitución, ¿no? Digo, ya de alguna forma los derechos humanos en los tratados internacionales incorporados por medio del artículo 133. Sin embargo, debido a la jurisprudencia de la Corte que subsumía las normas de tratados internacionales a un nivel infraconstitucional, digamos, y debido a que no había un criterio de interpretación para poder aplicar, incorporar plenamente estos derechos humanos contemplados en los tratados, pues bueno, hacía falta que se establecieran normas que sirvieran, por ejemplo, para establecer el criterio pro persona o el criterio del principio pro persona o el criterio de interpretación conforme u otros mecanismos que sirvieran para que la interpretación en políticas públicas y en legislación pudieran hacer plenamente efectivos estos tratados en derechos humanos. La discusión siguió algunos años con algunos periodos de larga noche, sí, ¿no? Y finalmente se propuso en la legislatura anterior un proyecto de reforma que se estuvo discutiendo durante más de un año, prácticamente 2 años, entre el Senado y la Cámara de Diputados. Fue un proceso en el que por parte de los senadores hubo un impulso muy importante, por ejemplo, de senadores como Pedro Joaquín Caldwell,
de Santiago, del PRI, Santiago Krill del PAN, Pablo Gómez del PRD, entre otros senadores, que estuvieron trabajando muy de cerca en esta minuta que enviaron a la Cámara de Diputados y que, lo comentábamos en la Cámara de Diputados, fue célebre, que estuvo muy tensa la deliberación, ¿no? Porque sobre todo la bancada mexiquense, muy en particular Alfonso Navarrete Prida y Emilio Choaifet, tuvieron una serie de observaciones y de oposiciones a la minuta del Senado, y entonces se alargaron las discusiones. Oye, Silvano, déjame atajarte ahí tantito. Sí, sí. Bueno, como decías hace un momento, ¿no? De repente la democracia es confrontación, la democracia es debate y la democracia es el agarrón. Las razones, o sea, ahora visto a la distancia, las razones particularmente de estos diputados, ¿las considerabas dignas de atender? ¿Hacían menos hacia adelante, por decirlo de alguna manera, las reformas? O digamos, ¿en dónde se fundamentaba eso? Que recuerdo que se convirtió en su momento en el gran elemento por el cual no avanzaban las reformas. Claro, mira, recuerdo por ejemplo dos sí, que fueron muy mencionadas. Una es el hecho de que se consideraba como insuspendible el derecho a la libertad religiosa en el artículo 29, que implicaba que, por ejemplo, en conflictos de carácter religioso, conflictos sociales que derivaran de alguna causa religiosa, etcétera, no pudiera coartarse el derecho de las personas a tener la religión de su preferencia. Que quisieran. ¿No? Lo que decían Choaifet y Navarrete era, bueno, lo que pasa es que con este derecho de libertad religiosa, en un estado en el que no se ha consolidado todavía las reformas para tener un estado laico, ¿no? Plenamente, se puede prestar a que los diversos cultos crean que tienen libertades para intervenir, por ejemplo, en educación o en política, etcétera, ¿no? Esa era una de las consideraciones que, a la luz de lo que se estaba armonizando en el artículo 29, que es el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el 27 de la Convención Americana, en materia de estados de excepción, no tenía cabida, o sea, era una interpretación que no era la correcta. El otro punto de discusión era las facultades de investigación de la Comisión Nacional, ¿no? Que finalmente fue el debate más prolongado, sí, claro, y que terminó en que si era del presidente esa facultad de la CNDH o del Consejo Consultivo, ¿no? Pero la posición de Navarrete, por ejemplo, era que si tenía facultades de investigación, entonces se le estaba dando el mismo papel que al Ministerio Público. Entonces tenía facultades, por ejemplo, para arraigar personas, para interrogar testigos, algo que en ningún momento podía considerarse una lectura apropiada porque la Constitución ya concedía de antemano y sin ninguna flexibilización el monopolio de la acción penal al Ministerio Público. O sea, eso nunca se discutió. Lo que se estaba discutiendo era la traslación de la función o de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia a la Comisión Nacional, que así podía tener un rol mucho más proactivo en la documentación de algunos casos de violación de derechos humanos y también para allegarse de la información necesaria para emitir recomendaciones y que tuviera un poco más de dientes, sí, ¿no? Pero esta nada comisión. del Ministerio Público. Absolutamente. Entonces, yo creo que estas posiciones que se fueron discutiendo durante largos meses, finalmente les quedaron claros, ¿no? Tanto a Navarrete como a Choaifet. Tuvo un consenso a la hora de la votación. Hubo un consenso impresionante porque, aparte, en toda esta historia larguísima de la discusión de la reforma, hubo muchos momentos en los que el PRI, el PAN, el PRD estuvieron siempre muy de acuerdo con la minuta y con la reforma en general. Entonces, se salvó, digamos, estas discusiones de Navarrete y Choaifet. Hubo un consenso impresionante de todas las fuerzas políticas y, pues bueno, finalmente se terminó aprobando el 8 de marzo. Bueno, a ver, larga historia. Sí, larga historia. ¿Cuánto tiempo se llevó? 8 años. 8 años. Y fíjate, sí, porque es 2003. Claro, sí. Oye, y fíjate, Silvano, voy a decir una obviedad, déjame decirla, ¿no? Lo que ha cambiado el país en 8 años. No, bueno, además, estamos ante un escenario bastante distinto, donde los derechos humanos son más urgentes que nunca, ¿no? Sí. A ver, tener este marco, pues. Demos de Miguel una... Híjole, de repente dan ganas como de hacer toda una especie de monografía de lo que pasó, ¿no? Del por qué no se avanzaba.
Digo, ¿te acuerdas, no? Porque no se avanzaba. Sí, bueno. A ver, pero no es que esté tratando de ver nada más lo que pasa ahora, sino lo que pasa ahora ya es el producto terminado y venga de ahí, ¿no? A ver, la pregunta es esta, Miguel. ¿Qué lectura damos del documento terminado? Te diría, en este país, en donde se vive de las reformas posibles, se vive con base a las reformas posibles y no con base a las reformas necesarias, ¿qué lectura le damos? Yo creo que en principio es una buena noticia. El documento así, en sus términos, es una buena noticia. Me parece que integra, yo creo que más allá de lo posible, está muy próximo a lo deseable. Inscribe a México en una nueva dimensión del constitucionalismo que dialoga, que es un constitucionalismo dialogante de las reformas de protección de derechos que se han dado en los ámbitos locales con las reformas de protección de derechos que se dan en el ámbito internacional. Y esto ya venía sucediendo en muchos países por ejemplo, el Cono Sur, en donde los tratados internacionales, que es lo que describía Silvano con mucho detalle, se incorporan al bloque de constitucionalidad. Nosotros no le podemos pedir mucho más a nuestra reforma. Vamos, algunos detalles, pero me parece que técnicamente supone un avance considerable. Yo creo que tú describes, en un país en donde estamos en las reformas posibles y no en las necesarias, y dando por sentado que en este tuvimos una buena reforma, muy próxima a lo necesario o a lo deseable, insisto, yo creo que hay otra escena que dibuja muy bien el país en el que vivimos y es el de las grandes reformas pero de las pobres implementaciones. Uy, ahí viene la otra. Y entonces, ese es otro cantar. Sí, claro, a lo sí, que nos otra. aproximamos es, ahorita salimos del cuento de hadas y estamos viendo si no nos vamos a meter al cuento de terror y de la frustración de tener un marco constitucional moderno, insisto, dialogante con el derecho internacional de los derechos humanos, pero con muy poca implementación o con muy poco aterrizaje práctico en la vida de las personas, en donde va a ser muy complicado explicar por qué los jueces o los diseñadores de política pública, pensemos en dos extremos, tienen nuevos parámetros para actuar, tienen nuevos parámetros para tomar decisiones. El derecho internacional de los derechos humanos está muy desarrollado, es un corpus robusto, interesante, intenso, riguroso, sólido, ¿no? De consenso internacional, no solo de consenso entre cuerpos políticos del ámbito doméstico, pone de acuerdo a toda la banda mundial, ¿no? Y entonces van a tener esos elementos para decidir, insisto, jueces o diseñadores de políticas públicas, y cómo le van a explicar a la ciudadanía que sus decisiones siguen siendo igualmente pobres como antes de la reforma, ¿no? Yo creo que el desafío que viene está ahí, ¿no? El documento es, insisto, es una buena noticia. Vamos a ver qué nos pasa con el ámbito de la implementación. Sí, que es ahí donde está. A ver, Miguel, te planteo, hacer reformas en materia de derechos humanos, también hablamos de dinero. Cuando digo dinero, es decir, estoy hablando de lo que se tiene que instrumentar para que no pasemos a ¿qué? ¿Dijiste? A la fatalidad. A la historia de terror. A la historia de terror, ¿no? A ver, estamos teniendo hombres y mujeres preparados para la instrumentación, porque la instrumentación es la CNDH, etcétera, pero son los policías. Es el hombre de la esquina, son los gobernantes en todos sus ámbitos. Mira, lo interesante de esta reforma es que justo tiene una dimensión mucho más integral y me parece que nos pone en un punto de inflexión sobre cómo estamos viviendo, entendiendo los derechos humanos. Para empezar, yo te diría, el desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales. Pensemos estrictamente en el derecho a la salud, en donde hay parámetros objetivos, técnicamente sostenibles, para que el implementador de la política pública, el diseñador de los programas de salud, por ejemplo, tenga referentes de asequibilidad, accesibilidad, disponibilidad, multiculturalidad, cómo hacer dialogantes los servicios de salud en un paisaje multicultural o multiétnico como el nuestro. Ahí el derecho internacional de los derechos humanos les va a dar muchos referentes a los implementadores. Y yo creo que esa primera parte no tiene tanto que ver con el dinero en términos de costos, sí, claro, sino con la reducción de la discreción con la que hoy se maneja el dinero, que es distinto. Entonces yo te diría, hay un primer problema que no es que, por supuesto que los derechos cuestan todos, cuesta el IFE por el derecho electoral, cuesta la policía capacitada para cuidar la casa hasta del más rico, ¿no? O sea, todos los derechos cuestan, ¿no? El derecho a la propiedad privada cuesta muchísimo, el derecho fiscal y tributario es el que yo creo que más nos cuesta porque es en lo que más se desgasta nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, en proteger a los empresarios para que no paguen impuestos por la vía de la interpretación constitucional, la Corte cuesta mucho dinero. Entonces, haciéndonos cargo de que todos los derechos cuestan,
yo creo que el primer desafío de la reforma no es necesariamente esta dimensión de cuánto nos va a costar, sino cuánta discreción van a perder los decisores o cuánta discreción van a perder los gobernantes, y eso significa manejar el dinero de otra manera. Entonces, el dinero sigue siendo relevante para los derechos humanos, pero aquí me parece que si nos tomamos en serio, como dice una frase del famosísimo Ronald Dworkin, ¿no? Si nos tomamos los derechos en serio, si nos tomamos la reforma de derechos humanos en serio, lo que tenemos es un ajuste como no habíamos tenido en muchos años de la actuación gubernamental, porque ahora, justo, ya lo decía Silvano, desde la incorporación del nuevo artículo primero de la Constitución, el tema de los derechos humanos tendrá que atravesar toda la vida pública. Y ahí sí, entonces, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho al medio ambiente adquieren una relevancia distinta. Es tan dramático el cambio, es tan dramático de verdad el giro de la moneda, que incluso me cuesta expresarlo en términos sencillos, ¿no? Para decirlo de alguna manera, los burócratas van a perder mucho del margen de maniobra que tienen, porque ahora mal implementar una política que está relacionada con el derecho a la salud era solo un vicio administrativo. Con la nueva reforma, mal implementar una política que tiene que ver con el derecho a la salud es violar el derecho humano a la salud. Y eso, la Constitución te dice que tienes el derecho a que se te repare el daño. Y eso supone entonces que se restringe el campo de acción. Claro. A ver, ¿cómo nos coloca, Silvano? Digamos, porque además el tema de los derechos humanos, que es un tema tan de siempre, pero tan del siglo XXI, pienso derechos humanos España, pienso derechos humanos Egipto, pienso derechos humanos migrantes, pienso derechos humanos Centroamérica, África. ¿Cómo nos coloca en una perspectiva internacional? Digamos, estas leyes, algo que le pasa mucho al país, y creo que hasta lo hemos podido platicar en algunas ocasiones, es que de repente llega tarde, ¿no? Aquí llegamos a tiempo, llegamos tarde, hacemos algo en donde avanzamos muchísimo, pero todavía estamos rezagados y ahora tenemos que empujar hacia adelante. ¿Qué es lo que alcanzas a ver? Tú que nos contabas que estuviste en las discusiones a morir, ¿no? Bueno, pues primero, a mí me parece, es un hecho, llegamos tarde, ¿no? O sea, estamos veintitantos años tarde con respecto a otros países, sí, pues sí, incluso de la región, ¿no? O sea, Guatemala, Colombia, Argentina, que han estado mucho más adelante en toda esta discusión. Ahora, particularmente Argentina y Guatemala vienen de procesos políticos brutales, violentísimos, dictaduras, ¿no? Claro. Pero eso no obsta para que conste, simplemente lo defino, ¿eh? Claro, no, porque, mira, siempre México había estado muy avanzado en términos de derecho, al menos en la forma, claro, con respecto al reconocimiento de derechos, ¿no? Antes de entrar a la casa del terror, como claro, dicen. Entonces siempre nos hemos ufanado de la invención del juicio de amparo y la consagración de los derechos sociales, somos la primera constitución, antes que la de Weimar. Del pobre, ¿no? De claro. Ponciano Arriaga. Pero sí, muy bonito Arriaga. eso, ¿eh? Perdón, en su bonito, momento fue muy importante. El derecho a amparo es una cosa que todos sabemos. Claro. Lástima a veces de su aplicación, pero sabemos que es una cuestión excepcional, ¿no? Que, por cierto, coincide la reforma de derechos humanos con la de amparo, lo cual va a potenciar muchas cosas, sobre todo el litigio estratégico en derechos humanos. Sí. Pero mira, llegamos tarde. Ahora, el chiste es no seguir tarde con todas las otras discusiones, justamente lo que comentaba Miguel, en lo que estoy totalmente de acuerdo. No podemos rezagarnos ni correr riesgos en la parte de la implementación, en la parte, por ejemplo, del desarrollo de legislación secundaria que está prevista en la misma reforma constitucional, y que es esta parte del detalle fino en la que las reformas siempre se hunden, ¿no? Entonces, hay grandes desafíos, desde luego, para esta reforma, y aunque podemos proclamar, así lo hemos hecho en la Comisión Mexicana y otras organizaciones, que es un derecho conquistado por la sociedad civil que ha peleado todo este proceso para que se consolide, no podemos confiarnos ni hipnotizarnos con la pura forma, ¿no? Sí. Entonces, lo que tenemos ahí es ya una base para consolidar un Estado democrático de derecho, pero todo esto va a depender definitivamente de la acción política de la sociedad civil y de la observación muy estricta, muy cercana de esta legislación secundaria. Y en el contexto en el que tenemos, vamos ya tarde para tener esta legislación que en los transitorios se contempla hasta para dentro de un año. Claro, obviamente lo deseable es que sea mucho antes, sí, pero que tendrá que ser también un proceso abierto a la consulta, a la deliberación de la sociedad civil,
que hemos estado trabajando, por ejemplo, en una ley de reparación integral del daño para las víctimas de derechos humanos, de violaciones de derechos humanos, que es una de las legislaciones que vienen contempladas dentro de los transitorios. Una ley que regule el estado de excepción. Ahora, con la Ley de Seguridad Nacional, este ha sido un gran debate, o sea, si debía o no ser reglamentario del 29 constitucional no, la Ley de Seguridad Nacional, y que por supuesto que no puede ser, ¿no? Porque se está creando esta zona gris de la que ya hemos platicado en otra ocasión Miguel y yo, en la que la seguridad interior sirve para mezclar seguridad nacional con seguridad pública, y ese proceso no puede ser de ninguna manera equiparable al estándar internacional que existe en materia de estado de excepción, que aunque es un escenario no deseable, porque es el trastocamiento de la normalidad y la institucionalidad democrática, tiene al menos una serie de contrapesos y de controles democráticos, ¿no? Controles jurisdiccionales, controles parlamentarios y un conjunto de derechos inderogables, insuspendibles, incluso bajo ese contexto, que nos dejan el piso muy arriba con respecto a una ley de seguridad nacional con un mecanismo discrecional de afectación a la seguridad interior. Entonces, hay muchas dimensiones que nos abre esta reforma constitucional, dotar de muchas más herramientas, por ejemplo, a los órganos no jurisdiccionales, los organismos no jurisdiccionales de protección de los derechos humanos, que habría que ver cómo usan estas nuevas facultades y que vamos a tener también que entrar a la observación, al monitoreo de cómo se desarrolla esta reforma de la CNDH y de los organismos locales. No todos son comisiones, no todos son autónomos, entonces esa es una parte que se va a tener que cuidar y bueno, todas estas otras dimensiones que se abren, que pueden ser infinitas, ¿no? Que tienen que ver con la armonización del ordenamiento jurídico interno con toda esta serie de convenciones que, aunque los transitorios no prevén, sí contempla la reforma y sí contempla sobre todo el artículo primero, ¿no? O sea, todos los derechos humanos contemplados en los tratados internacionales. Entonces, por ejemplo, un aspecto de los más urgentes que no prevén los transitorios, pero que se tiene que trabajar, es una ley de uso legítimo de la fuerza, ¿no? En Claro, donde se presente la separación rotunda que debe existir en una democracia que se digne de serlo, entre las funciones de seguridad nacional que desempeña el ejército y las de seguridad pública que tienen las policías civiles, ¿no? Los cuerpos civiles de seguridad, y que finalmente aplica en el contexto actual desarrollar una legislación no solamente para distinguir entre policías y militares, sino también para desarrollar un verdadero concepto de seguridad ciudadana que incorpore de manera central en el tema los derechos humanos, la democracia y el desarrollo, ¿no? Entonces, son muchos retos que tiene el país y muchas posibilidades, muchas herramientas normativas que abre esta reforma constitucional, ¿no? Digo, de entre las que me parecen más urgentes, pudiera mencionar estas, ¿no? Estas. Era una discusión como... Ahora me estoy dando cuenta que era una discusión, era como luego se dice un circo de dos pistas. O sea, se discuten derechos humanos, pero también se tiene que discutir la Ley de Seguridad Nacional, ¿no? Yo creo que, a ver, se están discutiendo muchas cosas que en realidad, no quisiera simplificarlo, pero empiezan a ser como un baremo, ¿no? De si lo que queremos es irnos con las reglas del juego democrático que ya decías, ¿sí? No solo son difíciles porque en lo deliberativo uno recibe luego tallones y no tiene el cuero suficientemente duro, ¿no? No solo porque el debate a veces molesta o toca las emociones, sino porque el juego democrático tiene estándares muy altos, ¿no? Y aquí hay un tema complicado. Por ejemplo, estamos discutiendo la Ley de Seguridad Nacional, estábamos discutiendo las reformas a la Ley de Amparo simultáneamente y las reformas constitucionales en materia de derechos humanos. Y lo que tú tienes es que el discurso a veces avanza hacia un lado y la práctica normativa avanza hacia el otro, o incluso en algunos casos avanzan tristemente hacia el mismo lado, tanto la práctica normativa como el discurso. En el sur, por ejemplo, y regreso a lo que tú señalabas, ¿no? De lo dramático que fue la experiencia de la dictadura argentina, ¿no? Pero el proceso de democratización y de vuelta a la democracia argentina trajo consigo una reflexión de cómo se dotaban de nuevas reglas para la convivencia. Podrá no ser un modelo referente, yo creo que muchos mexicanos prefieren vivir como están que vivir en Argentina, pero en términos estrictamente técnica jurídica, la forma en la que ellos incorporan
el derecho internacional de los derechos humanos, a la Constitución y el pasado traumático y dramático de la dictadura, lo que genera es, por ejemplo, esta división de la que hablaba Silvano, de las funciones militares de la policía civil. Y ellos tienen hoy una ministra de seguridad, por ejemplo, que tiene un discurso de seguridad democrática en donde dice es carísimo, es complejísimo, es políticamente cuesta arriba controlar, adiestrar a las policías. Pero esa es la respuesta. Yo quisiera que en el contexto del debate de la Ley de Seguridad Nacional alguien dijera lo más apegado a los estándares internacionales de derechos humanos y al estándar democrático más robusto es lo que es carísimo, lo que es complejísimo, sí, y lo que es políticamente cuesta arriba. Claro, recuperar las instituciones civiles, sí, y no chiflarle al ejército para que venga a atrapar a los malos, ¿no? Yo creo que ese es el siempre tenemos que poner entre comillas eso de malos, ¿no? Pues sí, que además, ¿no? Porque luego terminan atrapando al que se deja. Entonces, tenemos una situación profundamente compleja como país, en donde el circo yo creo que no es de dos pistas, yo creo que es de varias. Sí, de varias, claro. Entonces, lo complicado va a ser identificar qué sale de ahí. A mí me parece que hay buenos motivos para pensar que por lo menos la mesa está puesta, las cartas están echadas, vamos a ver quién las agarra y cómo se distribuyen. Creo que la reforma constitucional en materia de derechos humanos manda un mensaje contundente y un desafío a los jueces, que tienen 80 años de historia y de tradición jurídica, de pensar un nacionalismo recalcitrante, aunque todas las figuras jurídicas que aquí aplicamos tienen profundas conexiones con el derecho extranjero y con el derecho comparado. Pareciera que solo que se inventó aquí y que todo tiene que ver con don Ponciano Arriaga y no con los próceres del amparo y no, la verdad es que no. Yo creo que los jueces van a tener ahí un desafío en cómo interpretar la Constitución a la luz de los tratados internacionales en un contexto complejo en lo político, pero también yo lo reconozco, complejo en materia de seguridad pública. Pero llegamos a esa complejidad en materia de seguridad pública porque desmontamos a las instituciones civiles, porque alejamos a las policías del mandato constitucional que ya tenían conferido. No llegamos ahí de a gratis, llegamos ahí porque la clase política se alejó del estándar constitucional que ya estaba. Tenemos ahora un estándar más alto, porque incorporamos todo este referente de derechos humanos. La pregunta es, ¿se van a seguir alejando del nuevo estándar constitucional o se lo van a tomar en serio? Déjame pongo una reflexión que me parece que lo puede sintetizar. Se dice que en política la forma es fondo, ¿no? Yo creo que tristemente en México, en materia constitucional, la forma es forma. Ahí se quedan, los derechos constitucionales no aterrizan. Mi inquietud es que ahora tenemos una forma muy linda y que siga siendo forma, que no se transforme en fondo, ¿no? Está bueno. A ver, vamos a cerrar. Que no concluir, vamos a cerrar, porque sí, luego se cuesta. Yo diría, a ver, Silvano, Miguel, han aparecido, pero en el intento de recapitular, que creo que a mí, bueno, al público particularmente del canal del Congreso nos vendría muy bien, es luces, sombras de este proceso, de este proyecto y hacia dónde puede ir. Y cuando digo hacia dónde puede ir, pues suponemos hacia dónde, ¿no? Pero dónde puede estar ahí las complejidades del asunto y sobre todo, ¿qué sería lo siguiente que tendríamos que pensar, ¿no? Uh-huh. E incluso no hablo solamente de la instrumentación, sino a lo mejor derechos que no se hayan contemplado en esta ocasión, que tendríamos que ir pensando por el desarrollo mismo de las sociedades. O sea, tengo la impresión de que todo parte en buena medida por el asunto de la orientación sexual. Ahí brinca mucho ese tema, ¿no? Traemos otros temas que nadie, mejor todo el mundo los metió abajo de la mesa y dijo al rato nos vemos. Bueno, en fin, a ver, Silvano, para cerrar. Bueno, se da este debate sobre los derechos sexuales y reproductivos que sin duda tendrá que ensancharse, pero me parece también es fundamental que se siga trabajando en el impulso de un marco normativo y de una política mucho más sólida, más consistente en materia de desarrollo y en materia de medio ambiente. Porque toda esta discusión que hay ahora sobre seguridad, sí, y seguro va a seguir después del fracaso de 6 años que representó esta guerra contra la delincuencia organizada, tiene que ver mucho también con el tema de la soberanía, de los flujos de armas, de lavado de dinero, pero también con los recursos naturales, ¿no? Estratégicos.
que creo que están en la base de toda esta discusión, y el tema del desarrollo. O sea, si realmente no se atacan todas estas causas de fondo de la inseguridad, de la injusticia, de la impunidad, y se sigue alimentando esta brecha de ingresos, esta desigualdad, esta erosión constante de las posibilidades de tener un acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo, bueno, difícilmente creo que los graves problemas nacionales, empezando con el de seguridad, pero siguiendo con todos los demás que son tanto o peores, porque son muy profundos y muy antiguos, pues no van a poder tener una solución de continuidad, ¿no? Entonces, eso sería por una parte. En segundo lugar, yo quisiera hacer una invitación. Venga. A los ciudadanos, a las ciudadanas, a la gente, que no nos confundamos, insisto, con esto del hechizo de la forma. Por ejemplo, se discutió mucho de quién es la reforma, y no es un afán de andar peleando, pero por ejemplo, el hecho de que el presidente la promulgara no quiere decir que sea una reforma que esté, digamos, como para tapar el sol con un dedo, ¿no? Al contrario, esta reforma es la cultura de la desconfianza, Silvano. Es la cultura de la desconfianza que tenemos también nosotros, porque sin duda el derecho se usa conforme al discurso que le pongas alrededor. Pero que defendamos esta idea de que es el derecho, la reforma que impulsamos desde la sociedad civil, y que lo hagamos bandera en contra de todas estas injusticias, arbitrariedades y abusos que siguen vigentes. Y finalmente, reconocer la labor de 4 personas que me parece que fueron claves en todo este proceso. Una es Juan Carlos Gutiérrez, que es el director general de la Comisión Mexicana, pero que trabajó desde que estaba en la oficina del Alto Comisionado en todo este proyecto de reforma constitucional hace 8 años. Otra persona es Eliana García, que es asesora parlamentaria y que también rescató más de una vez la minuta. Otra es Sharon Cuenca, que también es asesora, y otra persona es Alan García, de la oficina de la Alta Comisionada, que fueron todos actores clave para que esta reforma se diera, y bueno, desde luego los senadores, ¿no? En particular el senador Caldwell. ¿El senador? Caldwell, Pedro Joaquín, el de reformas constitucionales, ¿no? Así es. Sí, es un trabajo, bueno, de hablar. Yo no me animo a los saludos porque luego dejo fuera gente y me reclaman. Oye, pero sí los tienes en la cabeza. Los tengo presentes y ellos lo saben. Ah, bueno, muy bien. Porque entiendo que los duritos son los duritos. ¿Y qué haríamos sin ellos? No. Yo mérito a quienes trabajaron ahí, además. Los mismos los reconocemos nosotros. Bueno. Luces y sombras del proceso. A ver, a mí me parece que en sus términos ya, como producto acabado, la reforma tiene una luz muy poderosa, que es que se convierte en un mensaje, me parece que para 3 actores principales: los organismos no jurisdiccionales de protección de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, o a lo que la gente le suele llamar los derechos humanos, ¿no? O sea, la CNDH, la Comisión de Derechos Humanos del DF. Que ya tienen, y las comisiones estatales. Y las comisiones estatales, que ya tienen nuevos atributos, pero que además les entregan una manzana de la discordia que habían pedido muchos años y que no se les había concedido: la materia laboral. Ahora ya podrán conocer de violaciones a los derechos humanos en materia laboral. Se dice que cuando se crearon las comisiones no entró la materia laboral porque era el mismo contexto del Tratado de Libre Comercio, y pues esto espantaba precisamente la idea del mercado laboral flexible con baja tutela de derechos. Pero bueno, ese primer actor yo creo que ya tiene nuevas herramientas para trabajar. El segundo al que va, me parece que de manera muy contundente y dirigida, y desde mi perspectiva el protagonista para la implementación de la reforma, serán los jueces. O sea, los jueces tendrán nuevas herramientas para impartir justicia, para interpretar derechos, pero sobre todo para controlar a la autoridad. Y esto atraviesa una reflexión de si los jueces auténticamente están controlando a la autoridad o no. Pero bueno, en un contexto de altísima inseguridad, los jueces van a tener la presión de reaccionar al reclamo popular, de decirlo, pues haya sido como haya sido, diría el presidente, pero es ser un delincuente y déjalo en la cárcel. Pues los jueces ahora van a tener elementos paradójicamente más restrictivos para dejar a esas personas detenidas con violaciones a su debido proceso, y los van a tener que liberar. Eso es la mala noticia para los que les gusta el populismo punitivo, la mano dura y el atrápalo como sea, ¿no? Mátenlos en caliente y todas estas cosas. Mátenlo, después viriguan. Los jueces van a tener un rol muy poderoso para tener eso.
pero por otra parte van a tener un rol, herramientas para que tengan un rol más poderoso, justo para hacer realidad el derecho a la salud, el derecho a la educación, incluso el derecho al medio ambiente, tierra, territorio, recursos naturales, a la alimentación. Yo creo que hay buenas condiciones para que los jueces también jueguen un rol progresista, como lo han hecho en otras partes del mundo. Y el tercer mensajero que no puede escaparle a la reforma, sin lugar a dudas, es el legislativo. A ver. Porque la reforma obliga a revisar, el derecho funciona con una llamada pirámide de la jerarquía de la normatividad, en donde la Constitución obliga que todas las normas que estén abajo tengan que estar armonizadas con esta misma, ¿no? Es decir, el Código Civil no puede desafiar a la Constitución. Pero si ahora la Constitución es más robusta, es más inclusiva porque trae dentro de sí a los tratados internacionales, dientes, trae más cosas adentro. Entonces eso supone una realineación de nuestro marco normativo. Y ahí es en donde, mira, la experiencia práctica nos dice que los transitorios son la mayor falta de respeto que se hacen los legisladores a sí mismos. Pactan en el que es el documento normativo de más alta calidad, que son las leyes, futuros compromisos, que no solo son eso, sino además mandatos que después no cumplen. Se reformó la Constitución, el 113 constitucional, para la responsabilidad objetiva directa del Estado. Se pusieron un transitorio, lo violaron en todos los casos. Las legislaciones estaduales no pasaron sus leyes, la legislatura federal pasó una, pero inadecuada. 73 y homologación contable. Los legisladores se pusieron la obligación de legislar en materia de homologación contable y seguimos teniendo problemas de homologación contable. Artículo 6 de la Constitución y derecho a la información. Sigue ahí atorada la Ley Federal de Transparencia y no han cumplido con el mandato. Entonces, son estas dos dimensiones en las que yo creo que los legisladores tienen que honrar su cargo. Armonizar un montón de leyes, por una parte, y por otra, cumplir la palabra de los transitorios. La ley que regula el estado de excepción, el 29, o sea, yo veo eso como sombra, ¿no? ¿Cómo les creemos otra vez a los legisladores cuando nos han llamado al desencanto en muchas otras ocasiones? ¿Cómo les creemos que esta vez iban a ejecutar buenos transitorios y que vamos a tener una ley de reparación del daño como mandato uno de los transitorios, adecuada, correcta e interesante? Yo lo planteo ahí entre luces y sombras. Bueno, ¿esto cuándo se echa a andar? Pues es constitucional, entonces ya en todos los estados ya camina, ¿no? Ya el 10 de junio empezó a ser... Fíjate qué día, ¿no? Sí, claro. Es un día también Es un día simbólico y significativo, ¿no? Para los derechos humanos en el sentido negativo, sí, ¿no? La represión. Pero es también una reivindicación, quisiera verlo así, ¿no? En algún sentido de aquel día de la violación de los derechos humanos tenemos la capacidad de reformar nuestra Constitución. Y si no lo era, hagámoslo así, como dice Silvano, ¿no? Sí. Oye, los que tienen que hacer la tarea son los jueces, son las escuelas también, ¿no? Estaba pensando en lo que son los cursos de primaria, secundaria, que desde ahí empiezan, ¿no? Se reforma el artículo 3º, por ejemplo, también. ¿no? Entonces, los derechos humanos ahora son centrales en los programas educativos. Entonces, viene un gran trabajo en eso. El sistema penitenciario, que también se está reformando con estas nuevas disposiciones. Y derecho de refugiados. Los refugiados, el asilo. El asilo. No, y el tema de discriminación que está ahí, Yo creo que en esta sociedad está ahí, está duro. Y el caso del africano, bastante, el caso del africano, más allá de todas las cosas que pasaron con el nigeriano, keniano, creo que es ahí por Calzada de Tlalpan, el que lleva Sin Fronteras. Que lleva Sin Fronteras, ¿no? Hay algo que es muy fuerte, que hay testigos que dicen que los policías le dijeron pinche negro, ¿no? O sea, es un asunto despectivo, no es un asunto hasta juguetón cuando tienes un compañero que le dicen el negro, ¿no? No. Juguetonamente, es un asunto como de... Y no me creerás, pero a mí me decían el negro en la primaria. Claro, pero eres extremo derecho, extremo izquierdo de haber sido Bueno, muchas gracias, Silvano. Muchas gracias, un gusto, Javier. Gracias. Me da mucho gusto. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias a los dos. Gracias. Un placer. Bueno, Silvano es de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, Miguel Pulido, director adjunto de Fundar. Mire, como bien creo que han dicho tanto Miguel como Silvano, es un asunto de instrumentación, es un asunto de ir viendo, hay que ir viendo por dónde va, pero ya está ahí, ya está ahí, y creo no es casual que hoy hayamos estado con personajes que están directamente en el tema y no necesariamente legisladores, porque yo creo que si bien los legisladores acabaron cerrando una pinza propias de su cargo, de su acto de legislar,
Es evidente que esto de los derechos humanos tiene mucho que ver con lo que se llama desde hace tiempo gramscianamente la sociedad civil. Bueno, muchas gracias de nuevo. Gracias. Gracias, por supuesto, en nombre de todos los que hacen posible esta emisión. Echen una miradita a este patio central maravilloso de lo que fue la sede del Senado de la República. Gracias, adiós.